Buenas noches. De noche, efectivamente, salen los vampiros, y de vampiros, de vampiras o incluso de vampiresas, y de vampirología histórica, artística y sobre todo literaria vamos a hablar hoy. Los vampiros están de moda más que nunca, y esa moda es de las que no pasan, porque de vampiros se ha hablado siempre, ayer como hoy, aquí y en todas partes, como lo demuestra este libro publicado con el sello de Reino de Goneril, prologado por nuestro tribuno de las letras Luis Alberto de Cuenca, ausente hoy y bien que lo lamentamos, y escrito a mediados del siglo XVIII por un sabio benedictino francés, Augustin Calmet, tratado sobre los vampiros, un clásico. Tratemos de vampiros, señores y señoras. Para eso están aquí Alicia Mariño, Silvia Grijalva, respectivamente a mi derecha y a mi izquierda, Ana Rossetti, nunca fuera caballero de damas mejor guardado, el profesor Oria Barna, que dirige el Centro Cultural de su país, Rumanía, en Madrid, y Jesús Ejido, editor de esta obra. Libros, como verán, no nos faltan, empezando por los de la tetralogía, camino ya de convertirse en pentalogía, Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que lleva alrededor de 50 millones de ejemplares vendidos en la urbe y en el orbe, y que en España edita Alfaguara. Estos son los 4 primeros títulos de tan imponente folletón: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. ¿Quién no los conoce? Yo, vaya por delante, ni los he leído ni pienso leerlos. Me aburre ese tipo de literatura, pero supongo que no es el caso de las personas que me acompañan. Empecemos por ahí. Stephanie Meyer, Crepúsculo, ¿quién se anima? ¿Quién lo ha leído para empezar? Bueno, yo he leído, a lo mejor soy la única que ha leído alguno. Yo he leído el primero. Yo he leído el segundo. Sí. Yo Crepúsculo. Pues si quieres, luego. No, hacemos un intercambio de... Bueno, pues Silvia, tú has leído el primero. No, yo he leído el segundo, yo he leído el de Luna Nueva. Y a mí lo que más me llama la atención, yo creo que efectivamente esta saga tiene éxito porque es un... Da igual que sea vampiro o no sea vampiro, es una historia romántica que yo creo que a los adolescentes les gusta, que tiene esos ingredientes de cualquier historia romántica, que es que hay un amor imposible, que en este caso es porque el chico es vampiro, pero yo creo que tiene un elemento fundamental que no tiene que ver con la literatura de vampiros tradicional y que yo creo que no se debería enmarcar dentro de la literatura de vampiros, sino que le pasa una circunstancia a este chico que da igual que sea vampiro o sea cualquier otra cosa, que es que él no quiere morder a su amada, que es algo que él todo el tiempo se está reprimiendo. Y esto es algo que la literatura de vampiros en general, esa pulsión del vampiro que es casi erótica, en estos libros no ocurre, que yo creo que tiene que ver mucho también con que es un libro que está dirigido a los adolescentes. Pero no, es un libro de represión sexual, porque Pues no pueden consumar sus amores. En el fondo sí, pero que Sí, Bueno, es como el Casto José. El Yo vampiro creo es como que el Casto un poco José. eso. la literatura de vampiros ha ido evolucionando hacia eso. Es decir, después de Bram Stoker... Hacia la novela rosa. Efectivamente, de la novela un negra, hito por así decirlo, importante la lo rosa. marca Anne Rice. Sí. ¿Y qué pasa con ese vampiro? Ese vampiro es un vampiro nuevo, es un vampiro light, es un caballero, está absolutamente alejado del mundo de las sombras, que es el mundo del vampiro, está absolutamente alejado de esa brutalidad y esa animalidad que representa también el vampiro como una de las tendencias más profundas o animales del hombre. Y bueno, está lejos de toda la simbología que trae el tema de la sangre en el vampiro tradicional, que nos remonta a la sangre con ese valor curativo y con valor de inmortalidad. Entonces se aleja, ahí hay un rompimiento, es decir, ahí hay como si dijéramos una nueva visión del mito. Y yo creo que es mito precisamente el vampiro, porque se remonta, por lo menos que en el folclore lo conocemos, al origen de los tiempos. Y bueno, y mito ¿por qué? Porque es continuamente reinterpretable. Pero esto es una versión en definitiva de Romeo y Julieta. No lo vamos sé a si ver, de Tampoco Romeo pueden y Julieta. consumar su Esto amor. para Está que- bueno, Hay sí, una- pero Está más cerca, ¿eh? está más impedimento. cerca eso. Pero siguen yo creo- siendo vampiros yo y creo- toca el tema de la inmortalidad y toca el tema de esos que vienen del otro lado del espejo, que no lo han pasado del todo. Sigue estando ese tema presente. Sí, pero por ejemplo la brutalidad y lo que tú dices de la bestialidad, en el caso de toda esta saga de Crepúsculo, está representada por el hombre lobo. Hay uno que es el hombre lobo, Sí. y que es el que si tú lees el libro y ves la película, Sí. realmente es el que le atrae Sí. en el fondo a la chica, porque representa esa brutalidad, Claro. esa pulsión que no tiene el otro, que es más guapo, es más guapín,
pero que el muchacho no le quiere dar ni un beso. Claro, pero es que la historia de caballero, de toda la literatura de la caballería, no se puede ver a la dama, Claro, ni siquiera se puede mantener correspondencia con la dama. Claro. Entonces es una historia de amor represivo. De amor, claro. pero Y además no represor. olvidemos, Sí, 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 sí. Y no represivo. olvidemos que todo esto es literatura, o sea, el vampiro es literatura gótica. ¿Cómo nace el género gótico? Nace esto basándose en lo medieval, en el amor cortés, en todo lo que tiene que ver eso con el caballero, los embrujos, la hechicería. De ahí surge el género Alicia, gótico. y no tiene a que partir ver de ahí el también todo vampirismo. esto, yo he mencionado Romeo y Julieta, pero también pensaba al preparar este programa en Orfeo y Eurídice, que también se topan con una dificultad. En el caso de Eurídice se ha ido al infierno, se ha ido a los ínferos. Sí, y además, tanto un tema como otro está Claro. con la muerte. Claro, La muerte, la muerte, claro. el más allá. El más Sí, allá, sí. efectivamente. Bueno, yo lo que creo es que hay una moda en toda la literatura, que es la literatura light, o sea, la literatura, el horror según el Walt Disney, ¿no? Entonces, esto se alimenta una historia que son vampiros vegetarianos, lo cual ya es una alterada. Porque yo te iba a decir, los malos son los Entonces, vampiros claro, carnívoros. Vampiros vegetarianos. En Crepúsculo. Entonces, sí, que te da la razón, Alicia, que es verdad que ya en Anne Rice hay una evolución. Esa es básica, la de Anne Rice. Pero El ahí cambio siguen del dándose mordiscos y mordidas, en fin. Pero esto no, esto es como el Casto José, esto es una historia imposible y como todo buen bestseller es muy gordo y nunca pasa nada. Imagino que en el cine funcionará muy bien y es una cosa para adolescentes. ¿Alguien ha visto la película? Sí, sí, Yo yo, sí la he también, visto, sí. Crepúsculo. Pues mejor que la novela, porque Sí, con las películas, funciona como hace falta Bueno. menos cosas para que funcionen que las novelas, pues esta novela no avanza nunca. La historia inicial, que es la niña que de repente su papá la reclama porque su madre se ha casado con un jugador de béisbol y entonces va a su pueblo y allí llega inadaptada y conoce al guapo. Pero Guapo no que, por obstante, cierto, yo- sin sí. pelos en las manos y sin nada, un macizorro tremendo, guapísimo. Como muy que- pálido, eso sí, Sí. conserva algo de Hombre, las en la película características es del guapo, vampiro. es guapo. Pero es muy pálido, tiene una palidez. Bueno, es que a mí me gustan los pálidos, pero Bueno, vamos a ver, bien. pero vamos. Pero y para que fijaros qué cosa más ridícula para un vampiro, Sí. estos para no andar mordiendo a ellas señoras, que es lo que deberían hacer, igual que ellas, manda. lo que hacen es que se van a unas excursiones campestres a morder jabalíes. Sí, 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 sí. Pues, bueno, en fin. Bueno, pero de eso también hay mucho en la literatura del siglo XX, avanzado siglo XX, hablo a partir de los años 50. No recuerdo títulos, pero como he leído mucho sobre vampiros, realmente hay muchos vampiros que se alimentan ya no de sangre humana, sino de sangre animal. Sí, bueno, pero es que en la vida real los vampiros, Claro. hay vampiros reales Claro. que empezaron mordiendo a los Efectivamente. animales y luego ya se... Todas se esas empezaron claro, ya a todas esas sofisticar criaturas, la persona. no, Pero todas vamos, esas criaturas del vampiros folclore, reales. todas las criaturas del folclore y que recoge el folclore, efectivamente, Sí. comían también sangre de animales y Sí. luego también de humanos. Entonces, todo esto Yo he visto es hace una un par de mezcla. meses una película, no sé si la habéis visto, sueca, que se llama Déjame entrar. Ah, sí. Que es un poco, Pero yo no lo he visto, pero sí, sí. en este caso es también un amor imposible, se enamora una vampira de un chico y bueno, la película es muy dura, muy dura, muy dura. ¿No la habéis visto? No, 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 pero yo he oído hablar que he está oído muy hablar y creo bien que está muy bien. comparación con esta cosa suavecita de Crepúsculo, que tenías tu razón, es una cosa muy adolescente Sí. y está muy bien que la gente empiece a leer lo que sea, ¿no? Pero Jo, pero es que adolescente, yo de adolescente estaba leyendo a Poe. Claro, claro. Claro. Bueno, pero- eso también es pero en adolescente. cualquier Sí, caso- que- claro. Por De eso cierto, se trata. acaba de terminar De eso el se año trata. Poe. Claro, Tenemos aquí 2 libros de Poe. Pero yo os digo, en cualquier caso, si este tipo de películas, si este tipo de lecturas, aunque sea una aproximación light al vampiro clásico, si sirve para que algún adolescente o alguien que se acerque a eso y no había leído nunca Drácula o no había leído El vampiro de Polidori o no había leído Carmila, si eso le va a llevar al clásico, oye, estupendo. ¿Y tú crees que eso Valga va a por eso. suceder? Pues Yo en creo que algunos sí, casos sí. Sí, Bueno, yo pero creo que es sí. que en algunos casos son personas que ya van a leerlo igualmente. van a leerlo de cualquier manera. Sí. Pero O no, o no. Son de culto. Y Son- como son de culto, sí, claro. los libros atraen. atraen. Sí. Lo peor de todo es que atraes el gusto para otras lecturas con un producto relativamente no fácil, sino más bien equivocadamente fácil. Claro, ¿es un anzuelo o es una deformación del gusto de la persona que lo lee? Que va a buscar en otros libros algo parecido a lo que ha El encontrado. público son los adolescentes. Sí, yo creo que tiene realmente razón la gente Ana, no ¿no? leía a Galdós ni leía